Bueno, eso nos permite conectar con una pregunta de salud de población. Perdón, una cosita chiquita, ahorita hablando de lo que hablaba el doctor, que tiene que ver con toxicología, es que muchas veces utilizan, no sé, hay unos plaguicidas que se llaman organofosforados. Y bueno, uno de esos se llama Negubón. Lo que hacen los organofosforados, similar a carbamatos que le explicaba yo a Oscar que día, existe una neurotransmisión que es de acetilcolina, y los organofosforados, o sea, cuando se libera la acetilcolina de la neurona, estimula unos receptores, ¿sí? Para que deje de estimular esos receptores y se regule, existe una enzima que se llama acetilcolinesterasa, entonces degrada esa acetilcolina. Lo que hacen estos plaguicidas es que inhiben esa acetilcolinesterasa, entonces eso hace que aumente la acetilcolina y sobreestimula los receptores y sobreestimula. Eso genera en el paciente un cuadro de diarrea, de sudoración, de disminución de la frecuencia cardíaca, disminución de la tensión arterial, en fin. Entonces, como produce diarrea, lo utilizan para desparasitarse, porque hay como una relación en que lo que produce diarrea desparasita. Pues sí, porque al sacar la materia fecal pues salen las lombrices, ¿cierto? Los parásitos, los nematodos, hablando médicamente. Pero entonces, ¿qué pasa? Llegan a los pacientes al servicio de urgencias intoxicados con organofosforados, que puede ser una intoxicación grave, pero fue secundaria a un intento de desparasitarse. Entonces es algo que me acordé y se los quería compartir. Y quería hacerle una preguntita al doctor Seskun. Es que pues en los bebés utilizan pues en Medellín lo de la tinta de frijol. ¿Eso qué repercusión pues tiene para los niños? Más que estamos hablando ahí del tema de la alimentación complementaria y es una versión de una dieta que fue muy famosa que se llamaba la dieta Jaramillo, pero la idea era como poner a prueba el intestino con frijol, con agua de frijoles, pero pues bueno, todos los pediatras somos pediatras y puericultores. La puericultura es la ciencia de la crianza. Hay unos compañeros que dedican solamente a este tema de la puericultura, pero ellos inicialmente pues en las publicaciones que hacen en Colombia no recomiendan que eso por ahora se realice, sino que se adhieren a la línea que ha trazado la OMS respecto a la exposición al tema de los frijoles. Esos son alimentos que forman parte de la dieta complementaria y probablemente su exposición va a ser alrededor de la séptimo mes, octavo mes de vida, generalmente no antes, no durante el primer semestre, inicialmente. Y respecto a tratamientos tradicionales, en un testigo de Jehová no está indicado decirle que coma morcilla o coma hígado, porque tienen un alto contenido de sangre. Entonces son tratamientos alternativos que no serían una alternativa para ellos. Yo tenía una pregunta. La primera pregunta era, las larvas en su forma infectante, ¿cuánto tiempo podían sobrevivir en el suelo sin infectar al humano, sin ingresar al humano? Y la segunda era que si podían ingresar a cualquier otro mamífero y si ese mamífero también mediante sus heces podía también contaminar los suelos. Yo no sé. La última pregunta no sé, realmente no. Medicina veterinaria no sé, no tengo ni idea. No sé, podría ser interesante saber, pero no sé. Los parásitos pueden vivir largo tiempo en el suelo. El suelo puede durar contaminado mucho tiempo. Y por eso no solamente hay que tratar los pacientes, sino que hay que descontaminar el suelo. Inicialmente, si ustedes se acuerdan cuando leyeron lo referente a la campaña de la ursinariasis, se comenzó con un tratamiento que era un tratamiento básicamente, o un manejo más bien, que era tratar los pacientes, identificar con estudios microscópicos de las heces los pacientes contaminados y a tratarlos. Pero lo que se vio
es que esos pacientes volvían nuevamente contaminados periódicamente. Ahí se tomó la decisión de que era necesario sanear el suelo, por eso se comenzaron a poner letrinas en ese momento en el campo. Esa experiencia la tuvo la Fundación Rockefeller en Sri Lanka, en la India, una isla de que hay cerca de la India, y a partir de allí generalizó el uso de las letrinas como elemento complementario en la prevención, porque el suelo puede durar contaminado mucho tiempo. Habría que preguntarle efectivamente a un veterinario cuáles animales se contaminan con eso, porque yo tampoco tengo ni idea. Pero lo que uno aprende de esto es que cuando uno no sabe, dice que no sabe. O sea, sí, pues claro, si alguno del público sabe, por favor conteste. Perfecto. Es que cuando estábamos buscando sobre la uncinariasis encontramos que le daba a los perros y a los gatos. Entonces, pues, eso responde a la pregunta. Y tengo una pregunta. Perdón, pero es que hay varios tipos de uncinaria. Hay unas uncinarias que son más propias de los animales. No sabría yo si las mismas que contaminan al hombre contaminan eso, porque hay más subtipos. De hecho hay unos subtipos que hay en otros lados del mundo, ¿sí? Que no son tan frecuentes tampoco en América. El punto creo que de diferencia es que las medidas sanitarias siempre son un complemento para cualquier abordaje. O sea, el problema, digamos, de tener en mente la idea de intervenciones sanitarias es una idea que cuando uno tiene, como en el marco, presentaciones de situaciones que tienen que ver con contextos o con medidas sanitarias, siempre deben tenerse en cuenta. Entonces, independiente que sean 8, 72, pues la lógica ¿cuál es? El niño se expuso porque hay unas condiciones sanitarias posiblemente que no favorecen, por lo tanto, ahí viene la medida que decía el doctor Quevedo, la importancia de favorecer, siempre buscar y tener, cuando uno se monta en un enfoque de unos pacientes, un abordaje donde no solo está mirando el problema de la anemia ferropénica y que hay que darle complementación o que hay que darle suplencia, entonces uno tiene que venir con una, o sea, no puede dejar a ese niño solo, devolverse a la casa con su formulita de hierro y simplemente decirle, bueno, chao, ya no vas a tener más anemia, no te vas a cansar tanto, vete, no. La función desde una lógica de prevención específicamente, que es muy propia de las patologías de tipo infeccioso, es que hay que mirar todo. Entonces uno tiene que ir y decir, pilas porque si no, la visión de médicos que tal vez lo comentábamos de ustedes, pues ustedes pueden seguir eternamente formulando el antiparasitario, eternamente dando el hierro porque se va a volver a anemizar, porque la condición de exposición no la hemos determinado. Esa es una parte de los enfoques de riesgo. Entonces la lógica es pilas siempre que hay cosas que tienen que ver con medios sanitarios, sí hay una responsabilidad digamos, insistir y educar a los pacientes en esa dimensión. Una pregunta, o sea, si los recursos no fueran suficientes para tener letrinas o algo por el estilo, ¿se podría decirle a las personas que enterraran sus heces si las van a hacer en el campo? O sea, ¿eso serviría como medida preventiva o no? ¿Tú sabes cómo funciona la letrina? Pues es un hueco en la tierra. Ah, bueno, es lo mismo. Es decir, abrir un hueco en la tierra es facilísimo, no cuesta nada. Cuesta unas horas de pico y pala para poder abrir el hueco. Y en ese hueco se cubre con una casetica que puede ser de madera, puede ser de cartón, de lo que quiera, ¿sí? Y eso solamente por el problema de la privacidad, para que los demás no vean que el señor está parado en el hueco ahí. Pero no cuesta mucho hacer un hueco y después cuando ya está lleno volverlo a tapar, porque en vez de hacer un huequito por cada deposición, haces un gran hueco para muchas deposiciones. Cuando se llenan lo tapas y corre la letrina 2 metros allá, o 3 metros y ya, de manera que realmente el costo es mínimo. La Fundación Rockefeller inició el trabajo contra la oncineriasis como la primera campaña de todas, porque en 1918 el tratamiento de la oncineriasis completo, la droga, más la letrina costaba 25 centavos de dólar por persona, y por eso inició por ahí, porque era más fácil que otras enfermedades para manejar, de manera que digamos que poner letrinas no es un problema de recursos económicos, es un problema de abrir huequitos y es más bien gastar energía humana y organizar a la gente para que haga los huecos que realmente otra cosa más, ¿sí? Yo tengo una duda. En un caso hipotético de que un paciente llegue con desnutrición y con las mismas características de oncinariasis y las condiciones donde él vive, ¿no sería como obligación del médico llamar al servicio social, pues porque llegó desnutrido o por cuestiones, en ese caso un niño? Yo sí creo, es decir, yo sí creo, de todas maneras, hay que poner en marcha todos los mecanismos que permitan tratar de resolver el problema.
Y uno de los problemas es el problema cultural, no solamente al servicio social para que vengan y conversen con la familia y con el chico, sino también a la familia, ¿no? Averiguar en qué forma vive, cómo vive el chico, porque anda descalzo por la calle, no tienen que comprar zapatos, o si tienen pero no se los dan porque no se gastan la plata en un televisor, o en fin, habría que mirar todos los elementos que están presentes en ese contexto, en ese caso específico, para tomar decisiones. No existen enfermedades, decía Hipócrates, sino enfermos. Cada caso concreto tiene su propio contexto, su propia realidad, y hay que mirarla. O sea, hay una lógica que es un poco la de, o sea, uno no se puede escudar simplemente en que eso es problema de la trabajadora social o de la enfermera. O sea, uno cuando entra a ejercer en un territorio, y esa es la lógica de salud de poblaciones, tiene que saber en qué medio se mueve y tiene que saber qué recursos cuenta. Puede que ir a hacer la visita a la casa de pronto no le toque como tal al médico, pero él sí debe tener la capacidad de entender en el medio en que está, en su, digamos, en la capacidad de recursos que hay en su medio, con quién debe orientar, y lo que no puede dejar es dejarlo sin darle una pertinente orientación. En la medida que dice la gente actualmente, dice, no, es que en la medida que hay 15 minutos de consulta, entonces yo cómo doy, no. Uno siempre puede dar unas, digamos, orientaciones, y lo importante es tener en cuenta en qué contexto estoy, y por eso está también la parte epidemiológica. O sea, si no es lo mismo pensar este caso en Bogotá, o sea, ¿qué lo hace uno pensar en Usulares, que es un niño que viene de un área rural? No quiere decir que en Bogotá no haya, lo que quiero decir es que siempre el contexto de los pacientes ayuda a la parte de los diagnósticos, y en una visión de, digamos, más allá de simplemente la consulta, sí nos debe hacer, si no estoy seguro de que toca, la respuesta no es que lo tengo que mandar a la trabajadora social, no, yo tengo que ver que este niño se le dé una intervención, porque no solo necesita que yo le dé el antiparasitario, que le formule hielo, este niño hay que entrar. En algún sitio será la trabajadora social, en otro hay equipos de salud que se encargan de esas cosas. Anteriormente existían las estructuras promotoras sociales. Eso depende del contexto y los recursos que haya en el sitio donde uno está haciendo. Lo que uno tiene que hacer es conocerlos para que no dejarlo desamparado en ese sentido. Además le convendría darse una pasadita por la casa del paciente, aunque sea el sábado siguiente, porque los médicos están acostumbrados a conocer el mundo por la ventana del hospital y del centro de salud, y no vamos al mundo. Es bueno ir a ver cómo es que vive el paciente efectivamente. Como igual que en un famoso concurso de televisión uno puede decir 50-50, o llamé a un amigo, yo llamé a un amigo, y es la ventaja de tener el teléfono de la doctora María Antonia Gaona. Entonces la doctora María Antonia Gaona me acaba de resolver la pregunta que hicieron. La larva dura hasta 2 meses en tierra, y la segunda pregunta es que las funcionarias que padecen los animales no se manifiestan por problemas de anemia, porque no migran. Lo que se manifiestan es por problemas cutáneos. O sea, no tendría esta manifestación como la que tenemos en este caso. Ah, no, pero ahora sí la llaman ustedes. Únicamente quiero referirme a la pregunta del doctor. Realmente no es un caso hipotético, nosotros lo vemos todo el tiempo en ese contexto social, y en contextos sociales aún peores. Entonces es muy frecuente ese tipo de asociaciones que se presentan. Una cosa que deben entender es que cuando ustedes van a hacer su servicio social obligatorio, generalmente son el único médico del pueblo, ¿cierto? Y tienen a unos auxiliares y unas personas que trabajan con ustedes y algunos promotores según donde estén. Y además usted tiene algunos días, algunas comidas con el alcalde, con el cura y todas esas cosas. Es decir, que usted es el líder de ese tipo de iniciativas si usted decide tomar esa misión, ¿sí? De hecho, a usted lo mandan también, o usted mismo dice, no, hay que hacer una brigada a tal lado porque son sitios muy lejanos y los campesinos no llegan aquí, o solo pueden los fines de semana porque tienen que trabajar. Hay una cantidad de cosas que uno hace, ¿sí? A mí me tocaba, pues, no hacía brigadas en sitios cercanos, sino sitios que a veces tocaba ir en caballo, ¿sí? Unas 6 horas, una cosa así, un paisaje bonito. Pero hay que entender que allá hay personas con falla cardíaca que no aguantan ese trayecto, y usted tiene que ir allá a mirar cómo están comiendo porque de pronto está tomando mucha agua. Lo otro que hay que mirar es que no son casos hipotéticos, y generalmente pues en esas regiones no son regiones ganaderas, son regiones más de agricultura. Yo no conozco tanto Colombia, pero son regiones de agricultura, y la comida es más que todo carbohidratos, entonces es muy ocasionalmente es muy relacionado con desnutrición, ¿sí?
¿sí? Entonces uno debe hacer atender al paciente y a su familia, ¿sí? Al núcleo familiar, y tratar de entender qué es lo que está pasando, ¿sí? O algunas veces son cosas culturales, ¿no? Ellos creen que pueden reemplazar unas cosas con otras y que con una buena sopa, que es el alimento tradicional de las familias en Colombia, ¿no? Si tomo sopa está bien, con eso ya lo alimentan, y pues eso le lleva a unas nutriciones serias, y generalmente cuando lee libros de parasitología y todos esos, que por ejemplo hay unos de los países a mí me gusta mucho, porque mira la historia en Colombia y eso, uno ve como el crecimiento de un niño pues con leucinaria, hay fotos que es más chiquito que el que no está o que está en mejores condiciones, pero de las partes bonitas que tiene el año rural, puede tener muchos problemas también, es poder tener esa oportunidad de llegar a esas áreas y entender que la responsabilidad es suya. Usted se convierte en el director de ese puesto de salud, ¿sí? Y usted se puede también quedar ahí solamente. Yo recuerdo que en el sitio donde hice rural, era en la región del Guavio, era el único tenemos un centro médico de 3 pisos, ¿sí? Y era el único ascensor, el más cercano era Bogotá, ¿sí? Un ascensor que pues no se ve para nada, porque pues no se requería un ascensor realmente en ese centro, pero así como tenía ascensor, no teníamos muchas cosas y nos tocaba ir a atacar ese problema social. Estas enfermedades son enfermedades sociales, ¿sí? Y si usted no tiene en cuenta eso, pues va a darle al niño muchas veces su pato ferroso y muchas veces otras cosas, y no va a funcionar, ¿sí? Una preguntita. Un pequeño comentario para conectar con la pregunta de los animales, y es que quizás lo que están pensando cuando hacen la pregunta es en la zoonosis, ¿no? Si es posible que las deposiciones del gato o del perro fuesen infectantes para los humanos, pero no se trata de una zoonosis, es distinto el parásito, y por eso no comparten la enfermedad, ni vemos medidas relacionadas con el control de la leucinariasis en los animales para controlar la leucinariasis en los humanos. Pero hay otro. Bueno, bueno, pues dada la condición de vida de las personas que se dedican al servicio militar y al entorno militar, podríamos decir que la leucinariasis es muy frecuente en ellos, pues dado a que pues trabajan en la selva y en todas esas zonas, y que pues la alimentación que ellos tienen no es pues muy buena, que digamos. Normalmente el gusano no entra por la comida, primer punto. Y segundo punto, si usa botas con suela de caucho, no va a tener problemas. Si camina descalzo, pues que sí. Las botas con suelo de cuero, parece ser, si no es muy gruesa, que permite el paso de las funcionarias cuando se humedece. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Pero, pues, no creo que esté reportada como un problema de salud sanidad militar importante. Hay una cosa que quisiera comentar así chiquitica, y es que muchas veces los jóvenes que van a hacer medicina rural y que no están muy enterados de estos asuntos, cuando encuentran un paciente con 2 de hemoglobina, lo mandan para Bogotá, porque se está muriendo. Y entonces el paciente que con 2 de hemoglobina en la zona cafetera puede caminar y subir espaldas y cargar bolsas con café y toda esa cosa, y no le pasa nada, al llegar a Bogotá a 2.600 metros de altura entra en insuficiencia cardíaca. Entonces es más dañino el transporte acá que manejarlo allá bien manejado, si se sabe de qué se trata el asunto. Hay más preguntas en el público, pero les propongo que cerremos las preguntas que tenemos preparadas, son solamente 3, y continuamos con ustedes. Una de ellas es: ¿por qué, si desde hace aproximadamente 100 años se conocen las estrategias para erradicar la leucinariasis, aún los niños las padecen? La respuesta creo que ya se ha dado, o sea, el problema, y ese es el aporte de la visión, cuando uno tiene la visión más allá de simplemente lo biologista, es la parte de entender que los problemas de salud no solo se solucionan con la parte de tecnologías, con medicamentos, innovación, y es por eso que es importante considerar que en la presentación o en las intervenciones para la efectividad de los procesos de, digamos, de solucionar las enfermedades de los pacientes, los determinantes hay que conocerlos y hay que pensar cómo se integran a la solución de los problemas. Como no hemos solucionado ni la pobreza,
ni la falta de trabajo, ni el ingreso, ni la falta de condiciones sanitarias adecuadas en algunos territorios, pues se va, o sea, es el problema de los parásitos. O sea, los parásitos no van a preguntar si la persona es pos o no pos, el parásito no va a preguntar si tiene carne o no, el parásito está ahí. Entonces, esa es la importancia de abordar todas estas intervenciones, no solo desde una parte de riesgos y factores, sino desde una componente de determinantes sociales. Una pregunta atravesada y no podía. Era por el que se le pasara el micrófono y una bonita ¿será que nos falta una sola? Nos queda una, pues son dos, las voy a leer al tiempo. Una de ellas es qué hace el gobierno colombiano para corregir las deficiencias o problemas en la salud, educación y falta de acueducto en varios sectores del país, y la otra es si existe la posibilidad de que un determinante pueda considerarse tanto estructural como intermedio, y si la religión es un determinante estructural o intermedio. En la parte de todos los problemas de salud pública, los programas, todos los lineamientos grandes están en el Plan Decenal de Salud Pública. O sea, hay unos lineamientos programáticos que el gobierno, de acuerdo a las incidencias, decide. Los recursos para que se sacan este tipo de intervenciones están combinados, básicamente vienen de recursos públicos, de lo que se llama el Sistema General de Participaciones. El Sistema General de Participaciones le da a los alcaldes de los municipios recursos para que hagan intervenciones en actividades de salud pública y de saneamiento. Además de eso, las EPS en la parte individual tienen recursos para hacer este tipo de actividades específicas en la población objeto, y en general cualquier programa social que ahora que estamos, o sea, eso es lo que uno espera que utilicen los recursos. Hay unos planes, los tiene presente el gobierno, los lineamientos, Plan Decenal de Salud Pública, que tiene un enfoque de determinantes sociales. El problema de la religión como un determinante estructural, en la medida que es un marco cultural, si ustedes se acuerdan, los estructurales tienen que ver con lo cultural y está inmerso en la parte, digamos, de vida cotidiana de los sujetos, es un determinante estructural, pero también puede ser intermedio cuando afecta, digamos, directamente la forma de vida de las personas y que no está en un ambiente, digamos, si yo estoy en un ambiente de islamismo donde hay fundamentalismo, ahí sería mucho más estructural que intermedio. La categorización de los determinantes estructurales o intermedios es un abordaje sobre todo para garantizar intervenciones integrales. O sea, realmente la especificidad del término en un ejercicio cotidiano es más para la lógica de que se nos ocurra que hay que abordarlo y que hay que tenerlo en cuenta en el medida de una intervención. Es más importante la precisión ya de pronto cuando vamos a hacer trabajos de investigación o vamos a profundizar en los temas, tener como la categoría y el límite específico. Lo importante es que se les ocurra que es un determinante social y que tiene que ver en los resultados y en la efectividad de la intervención o en la manifestación de que mi paciente está teniendo de su enfermedad. Muchas gracias. Vamos a hacer un par de preguntas más. Nos quedan 5 minutos aproximadamente para conversar, entonces. Bueno, tenía la duda si como medida profiláctica debería también darle el antiparasitario a los padres. Es una práctica tomada como pero es una buena. Planes de... Podrían hacer un examen de materia fecal. Exacto, antes de exponerlos a todas maneras. Pero uno podría suponer que si el niño está expuesto a eso, los papás también, sino que, pues, digamos que esa es la lógica que hay que tener. Entonces tú dices, bueno, ¿qué posibilidad hay que sean los papás? Digamos que hay una parte en la familia y usualmente es bastante frecuente cuando uno está manifestando o en el marco de patologías que tienen que ver contra alta transmisibilidad, considerar a los familiares. El punto es lo mismo, costos y necesidad. Entonces, si uno tiene acceso, como dice el doctor Quevedo, uno puede hacerles materia fecal o simplemente tomar una medida preventiva, pero si uno hace las medidas sanitarias para todos, se van a asfixiar. Igual, pues también dependería de mirar si los pacientes o los papás tienen condiciones clínicas o que estén anémicos, o sea, tengan también otra intervención que lo puede uno orientar. Acuérdense que la anemia no solo, o sea, es una de las manifestaciones clínicas que una parte de semiología nos ayuda mucho también a saber cómo está como la condición de las personas y también nos debe orientar, pero podría ser una buena, usualmente cuando se dan medidas con manejos de parásitos a nivel de poblaciones, uno sí recomienda que se intervenga como a la familia en general. Hay que tener en cuenta que los chicos más frecuentemente caminan descalzos que los padres. El padre no se va
al trabajo sin zapatos normalmente, pues no se queda en una condición muy tremenda. La mamá tampoco, y por lo tanto el chico sí se sale a jugar descalzo a la calle, al prado, en fin, y entonces es más fácil que se contamine el niño que el papá en ciertas condiciones. Donde nadie puede usar zapatos, pues todos van a estar contaminados, pero dependiendo un poco de la región donde estés. ¿Ustedes recuerdan? Hablábamos en un principio de que habían nematodos y cestos, y la uncinaria no es el único nemato, existen otras secciones, por ejemplo el ascarilopticoides, el tricocéfalos, o el enterobio febricularis, que es una enfermedad que se conoce como oxidriasis. En esa medida está más adoptada. Entonces, cuando se supone que hay un niño que se detecta con oxidriasis en casa, uno generalmente se trata a los padres, una mucha más estrecha relación que esta misma. Ok, una pregunta. Si tengo una anemia de hace 6 meses con ferritina aumentada, ¿eso sería una anemia? La voy a leer. Si José, de 70 años, diagnosticado con artritis reumatoide, consulta por clínica de síndrome anémico desde hace 6 meses, se realiza un hemograma que muestra hemoglobina 8.5, volumen corporal medio 69, leucocitos 7.5 y plaquetas 220 por 10 a la 9. Sideremia 30 y ferritina 520. Señale cuál es el diagnóstico más probable. ¿Sería una anemia por enfermedad crónica? ¿Por la ferritina aumentada? ¿Sí, no? Doctor Urbina, para atrás. Artritis reumatoidea, eso puede ser una crónica, pero puede no ser una crónica también. Bien, pues me preguntan acá, si puede ser ferropénico, puede ser crónica, en realidad una no excluye la otra. Me parece más interesante tener en cuenta que una ferritina aumentada puede estar explicada es por el hecho de que la ferritina es un reactante de fase aguda, es decir, hay una serie de productos, de proteínas producidas por el hígado cuya concentración en sangre aumenta en cualquier condición inflamatoria, aguda o crónica. Si una persona tiene una inflamación de cualquier causa, tanto aguda como crónica, la ferritina en sangre va a aumentar. En esas condiciones, la ferritina no es un buen indicador del estado de las reservas de hierro, porque está falsamente aumentada, no porque haya más hierro en el hígado, sino porque hay una condición inflamatoria. Dado que el diagnóstico de base de este paciente por el cual nos están preguntando es una artritis reumatoidea, pues claro que tiene una condición inflamatoria crónica, pero eso no lo está vacunando, no previene que de manera concomitante pueda tener una deficiencia de hierro. Si ustedes quieren utilizar la ferritina como indicador de las reservas de hierro y lo quieren hacer de una manera fiable, de manera simultánea, deberían utilizar algún indicador de inflamación, como por ejemplo la proteína C reactiva. Si la proteína C reactiva es normal, asumimos que no hay inflamación y que por lo tanto la ferritina es un buen indicador de reservas de hierro. Si en este paciente hiciéramos simultáneamente una proteína C reactiva, seguramente va a estar aumentada, y ahí ustedes se pueden dar cuenta que la ferritina no es un buen indicador. Tendrán que utilizar otros indicadores para evaluar el estatus de hierro. El problema es que esos otros indicadores, como por ejemplo la saturación de transferrina, la capacidad de transporte de hierro y el hierro sérico, son menos sensibles porque únicamente se comprometen en fases muy avanzadas de la deficiencia de hierro. En conclusión, no se puede saber si es por deficiencia de hierro o es por enfermedad crónica, y necesitarían una prueba adicional a la ferritina para poderlo determinar. Vamos con la última pregunta. Yo tengo una preguntita, o sea, cuando uno está en el rural y pues el doctor justo me ha dicho que uno ve las condiciones de las personas y que a veces es muy agravio. Bueno, uno cómo hace si esas son sus condiciones de vida, si eso es lo único que tienen para comer, si lo que ellos cultivan es lo que comen, ¿cómo se supone que uno cambia eso para que no le den un tipo determinado de enfermedad?
Yo creo que ahí viene la lógica de las redes sociales, de la participación comunitaria y de la estructuración de las potencialidades que hay en las comunidades. La gente pobre no es que sea pobre en todo sentido, o sea, no hay que asumir que no tienen capacidades para resolver sus problemas. Entonces lo que hay que identificar es perfecto. Entonces, ¿qué podemos comer? Dentro de lo que pueden comer, ¿qué se puede hacer? ¿Qué opciones de redes de apoyo se puede hacer para tener mejoramiento de ciertas condiciones ambientales que nos afectan a todos? ¿Cómo se hace un trabajo colectivo con la gente de salud, con el alcalde, o sea, si es el caso, los profesionales de la salud en estos enfoques asumen posiciones de facilitadores y, como le decía Yuri, de liderazgo? Entonces puede que al campesino no lo oigan, pero al médico sí lo pueden oír. Entonces uno sí puede empezar a gestionar que esos sitios apartados sean tenidos en cuenta en planes territoriales, en que se beneficien, pero solo no, o sea, el mensaje es que uno no es aquí no es un superhéroe, no, uno simplemente tiene que reconocer qué capacidades hay, qué recursos hay, con quién se puede apoyar, y qué soluciones hay dentro de esas restricciones para poder solucionar las cosas, y no una posición muy determinística de me tocó ser pobre y no tengo nada que hacer. Yo tuve que, por ejemplo, cuando tenía esos casos, yo era el médico del alcalde, entonces era fácil porque hablaba con el alcalde. Pero cuando empezábamos a revisar lo que sucedía era que por algunas razones a los niños dejaban de enviarlos al colegio, donde había un programa para que les dieran 2 comidas por lo menos. Entonces allá tenían una alimentación aceptable, pues tenían que ir con zapatos y pues estaban todo el día pues en un ambiente diferente que trabajan de esas cosas. Entonces ahí tratábamos de identificar con el trabajo social o con la persona correspondiente qué pasaba con esa persona específica, con esa familia específica que lo llevaba a no estar en el colegio, no recibir comida, no estar, y estar descalzo. Y era una forma, en un pueblo pequeño era un poquito más sencillo tratar de determinar qué es lo que estaba pasando específicamente. Las juntas de acción comunal son otro espacio donde uno puede intervenir y acercarse, porque ellos son los que manejan de alguna manera programas de la comunidad y ponen en marcha programas de diferente tipo. Entonces uno a través de la junta puede intentar montar programas de salud y de prevención y de promoción de la salud que puedan ser útiles. El médico es siempre un director de orquesta, no importa dónde esté ubicado, porque tiene siempre diferentes tipos de personal en su entorno al que puede acudir y al que debe acudir, porque la medicina no es una cosa que se hace desde un consultorio formulando, la medicina es una cosa que se hace en la sociedad, y por eso hay que buscar todas las formas de intervención posibles que estén al alcance. Bueno, muchas gracias. Ya nos están indicando que cerramos la sesión, son las 12 en punto, entonces muchísimas gracias por su atención, a los panelistas también mil gracias. Gracias.